Hola a todos, muy buenos días. Pues bueno, esta presentación es sobre la evaluación y registro de los temas más relevantes dentro del capital contable, recordando que estamos en la clase de Intermedia 2 o la de evaluación y presentación de financiamientos. Entonces, pues bueno, voy a dar un poquito de contexto sobre la naturaleza del capital contable. Recordemos que el capital contable junto con los pasivos son parte de las fuentes de financiamiento para una empresa. El capital contable contiene montos ganados por la empresa a través de las utilidades retenidas y hay también otras ganancias y pérdidas no incluidas en la utilidad neta. Y pues bueno, básicamente el capital contable es una fuente de financiamiento y el objetivo de esta presentación es darles a conocer los registros contables más relevantes que van a afectar el capital contable de una empresa. Entonces, nada más para hacer un pequeño zoom in a cuáles son las cuentas más relevantes de capital contable. Tenemos la primera que es el capital pagado, en donde aquí vamos a ver una serie de movimientos cuando se venden o se compran acciones, cuando se recompran o se emiten, y pues es parte de los ejercicios que vamos a ver. También dentro del capital contable tenemos a las utilidades retenidas, que recordando es la acumulación o en esta cuenta se encuentra la acumulación de todas las utilidades netas de ejercicios anteriores y pues que particularmente es muy importante reconocer que la utilidad retenida me sirve para poder hacer pagos de dividendos a mis accionistas en dado caso que la empresa tenga esa política de pago de dividendos. Tengo también tengo también otras ganancias, otros resultados integrales acumulados. Todo esto pueden ser ganancias o pérdidas por transacciones en moneda extranjera, cuando tengo inversiones o algunas otras operaciones que temporalmente no estén reconocidas dentro del estado de resultados y que se acumulan como otros ingresos integrales. Y también tengo algunas empresas manejan el concepto de treasury stock o acciones en tesorería, que básicamente es la recompra de acciones y aquí se mantienen las acciones que salen del mercado de circulación, que no están disponibles ya para los inversionistas y que la empresa tiene como objetivo, por diferentes objetivos, recomprarlas y agregarlas dentro de su capital. Nada más un poquito de ejemplos de lo que tengo en la cuenta de otros resultados integrales acumulados, ganancias o pérdidas sobre inversiones, ganancias o pérdidas en planes de retiro, ganancias o pérdidas en divisas extranjeras y también en temas de derivados. Estos no están incluidos en la utilidad neta por razones temporales y contables y están dentro de mi capital, dentro de mi capital contable. Entonces, a la hora de ver el tema de emisiones de acciones, hay diferentes tipos o clasificaciones de acciones. Tengo las acciones comunes y las acciones preferentes. Las preferentes no hay un derecho de voto, reciben primero los dividendos, pueden ser redimibles y usualmente tienen un valor a la par ya establecido. Existen estas acciones preferentes porque por lo general se les da esta preferencia al momento en que una empresa se está liquidando, pues bueno, definitivamente se paga primero a los accionistas preferentes. Los acciones comunes sí tienen un derecho de voto dentro de la organización a la hora de liquidación y pago de dividendos. Estos van al último, después de que todas las obligaciones de la empresa son subsanadas. Entonces, pues bueno, esto es lo que los registros o los conceptos más importantes de capital contable. Y aquí podemos ver para The Walt Disney Company cómo está este capital. Podemos ver que dentro del capital contable Disney tiene acciones preferentes, tiene también acciones comunes. Ambas tienen notas en los estados financieros sobre el valor a la par y podemos ver cómo hubo una
emisión de acciones comunes de 2.6 billones en el 2007. Y algo también muy interesante es que Disney también maneja las acciones de tesorería. Si yo quiero conocer cuáles son las acciones en circulación de Disney, yo tengo que restarle a mis acciones emitidas 2.6 billones de acciones, le tengo que quitar los 637.8 billones de acciones en tesorería. De nuevo, ¿por qué? Porque dentro de acciones en tesorería yo tengo esa recompra de acciones. Es decir, un paso previo es que la empresa se vuelve pública, emite acciones y la recompra, la saca del mercado de circulación. Ahorita vamos a ver los diferentes motivos y pues bueno, la resta entre las acciones emitidas y las acciones de tesorería son realmente las acciones en circulación. Vámonos a ir directamente a un par de ejercicios de registro contable y pues bueno, a resolver un problema en la guía que por ahí, bueno, mis alumnos sobre todo de la clase de evaluación y presentación de financiamientos tienen. Vamos a ver el siguiente ejemplo de acciones a valor a la par. LB Corp emitió 300 acciones a $10 a valor a la par en acciones comunes por 4,100. Prepara los asientos contables. Entonces, básicamente, este ejercicio me está pidiendo contabilizar o hacer el registro de esa emisión de 300 acciones. Me está dando este dato, me está dando este problema un dato dado que son $10 de valor a la par y me dice que por toda esa emisión ganó 4,100, es decir, no ganó, sino recibió financiamiento de los accionistas, de los inversionistas que compraron esa acción de 4,100. Entonces, fíjense la primera diferencia. Si yo emito acciones de 300 por 10, el valor en este caso son $3,000 o $3,000 que yo estoy ganando a valor a la par de esta emisión, pero a valor de mercado pues los inversionistas me dieron 4,100. Entonces tengo 3,000 por un lado con valor a la par y 4,100 valor de mercado. Vamos a ver los asientos contables para registrar esto. Entonces vean que aquí siempre utilizo como déjenme, voy a agarrar aquí mi laser pointer. Siempre voy a recibir o voy a cargar efectivo los 4,100 porque es el valor de mercado de lo que yo recibo por esta emisión. Y siempre voy a registrar, estas dos cuentas nunca cambian, acciones comunes y voy a registrar las 300 acciones. Aquí no va signo de pesos porque es número de acciones por el valor a la par. Aquí tengo los 3,000. La diferencia entre esos 4,100 y 3,000 se va a la cuenta que se llama pago en capital. Aquí tengo un exceso de valor a la par. ¿Por qué es un exceso? Porque algo que en mi acta constitutiva al originarse la empresa valía $10, yo lo estoy vendiendo. En lugar de recibir 3,000, yo estoy vendiendo a valor de mercado 4,100. Entonces tengo un exceso a valor a la par y se va a la cuenta de pago en capital. Hay algunas veces, algunas empresas que en sus actas constitutivas no manejan, por así decirlo, el valor a la par. Esto no es tan común, pero bajo IFRS, US GAAP, pues sí pueden suceder estos supuestos. Y pues bueno, básicamente es cuando en el acta constitutiva no se declaró desde un inicio que hay un valor a la par en estas acciones. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. S Corp o S Corp emitió 600 acciones, dato dado, sin valor a la par en acciones comunes por 10,200. Ya me está diciendo que recibí 10,200 por la emisión de 600. Prepare los registros contables si no existe un valor establecido para las acciones a la par y si sí existe un valor establecido de $2 por acción a la par. Entonces, pues bueno, vamos a hacer primero bueno, aquí ya están los asientos. Si yo no tengo un valor a la par, las cuentas que únicamente se van a afectar es el efectivo que yo recibo de ese financiamiento por la emisión, 600 en este caso, mejor dicho, yo recibí 10,200
y acciones comunes 10,200. Es un cargo a efectivo porque estoy recibiendo eso en bancos y acciones comunes de 10,200. Si yo tuviera un valor a la par, en este caso de 2, como el caso anterior, pues en efectivo siempre va a ser el valor de mercado. Acciones comunes se van a valor a la par. Vean cómo los 600, aquí no va signo, es el número de acciones por 2. Es el valor a la par y el pago en capital son los 9,000. Hay un exceso. ¿Por qué hay un exceso? Porque algo que a valor a la par valía 1,200 en acciones comunes, yo estoy recibiendo 10,200. Entonces hay un pago en capital, hay un exceso a valor a la par de 9,000. Esto se calcula por la diferencia. ¿Ok? Hay también operaciones sobre emisiones de acciones que se dan a cambio de activos fijos, a cambio de, pues bueno, a cambio de utilizar, pues no reciba la empresa el financiamiento en efectivo, sino a través de, pues en este caso, de algún equipo fijo, de maquinaria, de algún terreno, etcétera. Esto es muy común cuando hay empresas, por ejemplo, startups o que apenas están iniciando, que en lugar de emitir acciones o de recibir ese financiamiento en efectivo o en dinero, lo reciben en especie a través de estos activos fijos. Vamos a ver el primer problema. Dice, KB Corp se creó el 1 de enero del 2007, se autorizó la emisión de 500,000 acciones comunes con un valor a la par de 1 por acción. Ya me está dando aquí el valor a la par. Prepara el siguiente registro. El 1 de abril se emitieron 24,000 acciones comunes por un terreno, es decir, la empresa KB Corp que esté emitiendo acciones, en lugar de recibir el pago en efectivo, recibió un terreno. El precio que se pedía por el terreno es de 90,000. El valor de mercado del terreno es de 80,000. Vamos a ver cómo queda este registro. Siempre el activo fijo o en este caso el terreno que se va a dar de alta porque me lo van a dar a cambio de yo hacer accionista a estos inversionistas a cambio del uso del terreno, pues siempre se va a dar se va a registrar a valor de mercado. En este caso, cargo a terreno, el activo fijo, registro capital común, que son las 24,000 acciones de valor a la par, y la diferencia es un capital pagado en exceso, valor a la par. ¿Ok? Es exactamente la misma lógica de registro cuando recibo efectivo. Sigue funcionando igual. Siempre lo que yo voy a recibir, ya sea efectivo o algún activo fijo, siempre es a valor de mercado. Y el abono a capital común siempre va a ser el número de acciones en circulación por el valor a la par. Si no tengo valor a la par, pues bueno, es el valor de mercado. Si aquí yo no tuviera un valor a la par, sería cargo a terrenos contra capital común 80,000. En este caso, como me están dando un valor a la par de $1 por acción, la diferencia de 80 menos 24, los 56,000 es capital pagado en exceso a valor a la par. Hay otro tema que aquí no quiero causar confusión, pero es importante determinar que pues el hecho de que una empresa esté buscando financiamiento en los mercados financieros a través de la emisión de acciones, pues esto genera costos de promoción, costos legales, contables, tarifas, comisiones, tarifas de registro en la bolsa, etcétera. Y esto hace que se reduzca la ganancia en la venta de las acciones. Entonces, pues bueno, es importante también considerarlo a la hora de hacer el registro. Ahora vamos a hablar del tema cuando las empresas por X o Y razón quieren retirar acciones. Vamos a ver los motivos de esta recompra de acciones. La recompra de acciones es cuando la empresa retira de las acciones, retira del mercado algunas acciones, y esto hace que en automático se incrementen las utilidades por acción, se incremente también el ROE.
¿Por qué se incrementa el ROE? Porque la base, acordémonos que el ROE es esta métrica o esta razón financiera de rentabilidad, que es utilidad neta entre capital contable. Si yo retiro acciones en circulación, estoy haciendo que mi capital contable disminuya. La base de esta razón financiera es capital contable. Al disminuir, pues aumenta esa rentabilidad sobre el capital. Y pues bueno, se recompran acciones o se retiran del mercado, pues muchas veces para que estas acciones, si se registran en tesorería o acciones de tesorería, se dan empleados como beneficios o compensaciones, o también se hace para frustrar algún evento de fusión y adquisición. Entonces, las empresas cuando van a retirar, pueden tener dos opciones, ya sea mandarlas o mantenerlas dentro del balance como acciones de tesorería o retirar acciones y no borrarlas, sino retirarlas tal cual, ya no registrarlas, ¿ok? Se pueden retirar o mantenerlas como acciones en tesorería. Entonces, vamos a ver ahorita un par de registros cuando yo retiro acciones. Aquí, cuando yo estoy retirando acciones, reduzco la cuenta de capital contable, porque en un inicio, cuando se emiten, yo aumento mi capital porque recibo ese financiamiento. Cuando se reducen, pues bueno, estoy disminuyendo mi capital. Entonces, vamos a ver el primer caso de un retiro. El precio pagado es menor que el precio de emisión. Entonces, tengo 5,000 acciones de $2 por acción a valor a la par que fueron emitidos en su momento a 20. Es decir, esta empresa hizo una emisión de 5,000 acciones, se emitieron en su momento a un valor de mercado de 20 por acción y fueron readquiridas a 17 por acción, ¿ok? En ese momento, pues la empresa decide retirar esas 5,000 y las recompra y paga por ellas $17 por acción. Vamos a ver el registro contable. Fíjense muy bien. Voy a dar de baja mis acciones comunes porque las estoy recomprando. Fíjense, aquí está. Voy a también a registrar un capital pagado en exceso y vámonos primero por partes. ¿Qué debo de registrar primero? El efectivo que yo pagué por esa recompra. En este caso, pues son las 5,000 acciones por 17. Aquí están. Son los 85,000. Esto es lo que yo pagué por la recompra. Siguiente asiento, para no confundirnos, voy a cargar acciones comunes a valor a la par. Acuérdense que la cuenta de acciones comunes siempre es número de acciones por circulación y valor a la par. Entonces, 5,000 por 2, tengo los 10,000. Entonces ya tengo abono 85 y tengo un cargo a 10,000. Me faltan esas diferencias. Ahora, fíjense muy bien. La cuenta de capital pagado sirve para registrar todas las diferencias entre el valor de mercado y el valor a la par. Entonces, en este caso, yo emití en su momento a 20 esas acciones y las estoy comprando a 17. Aquí tengo una diferencia de $3 por acción. 20 menos 17 es igual a 3. Recordemos de nuevo que en la cuenta de capital pagado van estas diferencias. Entonces, esta diferencia entre el valor de mercado de 20 y el valor a la par de 17, estos $3, lo voy a registrar en esta cuenta. 5,000 acciones por 3 son los 15,000. Y la diferencia, pues va a capital pagado en exceso a valor a la par. Esta diferencia, ¿qué me está diciendo? Pues bueno, que yo emití en ese momento en 20, mi valor a la par fue en 2, estos 18 nacen de que en ese momento di de alta abonando un capital pagado en exceso y ahorita estoy eliminando ese capital pagado en exceso de lo que yo emití a 20 por la diferencia de 20 menos 2. ¿Ok? Entonces aquí estoy cargando. Cargo acciones comunes y capital pagado
porque esto ya no lo voy a tener dentro de mi capital. Reduzco el capital en estas dos cuentas. Pago en efectivo los 85,000 por el precio de recompra y pues bueno, aquí tengo, de nuevo nace la cuenta de capital pagado recompra registrando la diferencia otra vez de 20 menos 17. ¿Sale? Entonces, vámonos al siguiente ejemplo. El precio pagado es mayor que el precio de emisión. Fíjense aquí cómo son las 5,000 acciones en $2 por acción a valor a la par. Fueron emitidos en su momento en 20 y las recompré por 25. Vean que yo emití 20, las recompré a 25. En el ejemplo pasado emití 20 y las recompré a 17. Vean aquí cómo cambia. Efectivo siempre son, mejor dicho, la cuenta que primero voy a registrar es lo que yo pagué. 5,000 acciones por 25 son los 125,000. Voy a dar de baja mis acciones comunes a valor a la par. Siempre la cuenta de acciones comunes se debe de reflejar el número de acciones en circulación por el valor a la par. Entonces, 5,000 por 2, dato dado, son los 10,000. Luego tengo el capital pagado en exceso a valor a la par. Recordemos de nuevo que la cuenta de capital pagado es donde yo estoy haciendo, generando, registrando todas estas diferencias. Hago un cargo porque tengo que dar de bajo, tengo que dar de baja lo que yo emití en un momento, en un inicio, que son las 5,000 acciones, 20 menos 2. O sea, yo emití de 20 menos 2 son los 18 por los 5,000 son los 90,000. Lo estoy cargando porque estoy dando de baja esas acciones que estaban en circulación, las recompro y aquí voy a registrar el valor emitido de 20 y menos valor a la par. Y luego la cuenta de nuevo capital pagado en recompra, registro el valor emitido original menos el valor de recompra 25 menos 20. ¿Ok? Son los 25,000. Está un poquito complejo, pero mi recomendación es siempre empezar por efectivo, lo que yo pague a valor de mercado y acciones comunes. Nosotros sabemos que las acciones comunes, como ya les dije, como tip, siempre se van a registrar a valor a la par. Las diferencias, ya sea que el precio de recompra sea mayor o menor, todas esas diferencias se van a registrar en la cuenta de capital pagado. Capital pagado en exceso a valor a la par, registro la diferencia de la emisión menos valor a la par y capital pagado recompra, registro la diferencia de los 25 en este caso de lo que yo pagué menos lo que yo emití. De nuevo, todas las diferencias van a la cuenta de capital pagado. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos muy sencillos, muy básicos de cuando la empresa retira o recompra las acciones. Ahora, cuando la empresa retira las acciones y las registra como acciones de tesorería, esto se hace usualmente cuando las empresas quieren dar como bonos a sus empleados estas acciones de tesorería. Las tienen ahí registradas, clasificadas diferente. Hagan de cuenta que dentro del capital, como vimos en un inicio, tengo mis utilidades retenidas, mi capital pagado. Acuérdense la cuenta donde se registran las diferencias. Tengo también otros resultados integrales, que ya vimos todos estos movimientos temporales, y tengo acciones de tesorería. Esta es una clasificación diferente a las acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones de tesorería no tienen derecho de voto, no tienen derecho de dividendo, no tienen derecho preferente ni derecho de liquidación. Son acciones que retiré, pero simplemente que la empresa decide dejarla ahí o clasificarlas como acciones de tesorería. ¿Ok? Sí reducen, en este caso, el capital contable. Entonces, cuando yo adquiero acciones de tesorería, es decir, de las que emití, las regreso a mi capital, se registra el costo de adquisición y pues bueno, reducen el capital contable porque ya no están circulando, ¿no?
Vamos a ver un ejemplo muy básico de esto y voy a hacer este cuadrito por acá. Listo. Dice, UC Company originalmente emitió 15,000 acciones a 1 valor a la par. Aquí está el valor a la par. Yo ya sé que en automático acciones voy a tener un registro contable donde voy a tener número de acciones por valor a la par, que es en acciones comunes. Y luego dice por acciones comunes y el valor de mercado es de 25 por acción. Me pide lo siguiente, registra el 1 de abril la empresa de esas 15,000 que ya están emitidas en el mercado, ya están circulando, regresa o recompra o readquiere 1,000 acciones en 28 por acción. Fíjense muy bien, es mayor, estoy pagando más del valor de mercado y obviamente más que el valor a la par. Entonces, ¿cómo quedaría este registro? Vamos a verlo. Simplemente yo cargo acciones de tesorería o se crea la cuenta de acciones de tesorería 1,000 por 28, que es el precio a valor de mercado que estoy pagando, y hay una salida de efectivo, un abono de 28,000, ¿ok? Nada más. Si se dan cuenta, este cargo en acciones de tesorería hace que dentro de mi capital contable yo lo esté reduciendo. Esta es una cuenta de capital y el cargo hace, la naturaleza de capital contable es acreedora, entonces este cargo hace que yo disminuya mi capital contable. ¿Por cuánto? Por los 28,000, ¿sale? Y luego dice, el 1 de junio, la empresa vendió 500 acciones de su tesorería por 30 por acción, ¿ok? Entonces, las reconoce o las retira, las clasifica como acciones de tesorería y luego me dice que en junio la empresa vende esas 500 acciones por 30 por acción. Vamos a ver el registro contable. Yo recibo esas 500 acciones por el valor de mercado, por 30. En efectivo, de nuevo, lo que yo recibí es el valor de mercado por el número de acciones en circulación. Acciones en tesorería, pues bueno, en este caso, el costo de adquisición de la readquisición fue de 28. ¿Este 28 dónde está? Aquí está, de 28 esta recompra que hizo la empresa, esta readquisición de 28, se registra a su valor de readquisición. Entonces, acciones de tesorería 500 por 28 son los 14,000 y la diferencia es el capital pagado en exceso. Es decir, aquí recibí 15,000, di de baja esas acciones de tesorería en 28 porque este es el costo a las que las readquirí original. Aquí no juega otro valor, sino simplemente es a lo que adquirí y el capital pagado en exceso, pues la diferencia entre esos dos. Recordemos que la cuenta de capital pagado puede tener una naturaleza deudora o acreedora y pues bueno, aquí es donde se registran todas las diferencias. Por último, vamos a ver lo más básico de la política de dividendos. Por lo general, las empresas establecen su política de pagar o no pagar dividendos. Cuando establecen que sí van a pagar dividendos, por lo general son trimestrales, semestrales, etcétera, y ya no puede haber cambios abruptos en su política de dividendos. ¿Y de dónde salen los dividendos? Pues bueno, de las utilidades retenidas. Podemos decir que yo todo lo que estoy acumulando en mis utilidades retenidas, al pagar dividendos, pues reduzco también el capital contable. Vamos a ver el primer ejercicio. Dice que la Junta, bueno, aquí es importante aclarar que hay 4 fechas que debo de tener en cuenta en el pago de dividendos. La primera fecha es la declaración de dividendos. La empresa aquí está declarando que va a pagar, en este caso 10,000, un dividendo en efectivo. ¿Ok? Voy a registrar en este caso un pasivo. Saco el dinero de mis utilidades retenidas haciendo un cargo contra dividendos por pagar. En esta primera fecha de declaración de dividendo, yo únicamente estoy aquí registrando este pasivo de dividendos por pagar.
Hay otras 3 fechas importantes: la fecha de ex dividendo, la fecha de registro y la fecha de pago. Entonces, en resumen, cuando yo pago un dividendo, tengo que tener en cuenta 4 fechas importantes. La fecha de declaración, donde si hay un registro y reconozco ese dividendo por pagar. La fecha de ex dividendo. La fecha de ex dividendo es el primer día de corte en donde le estoy diciendo a todos mis inversionistas que, oye, tú adquiriste después de esta fecha tus acciones, ya no tienes derecho a mi dividendo. Es como que un corte que hace la empresa y aquí no hay registro contable. Tercero está la fecha de registro. Aquí es donde es como un checklist que hace la empresa de quién va a recibir y quién no va a recibir dividendos. Aquí no hay ningún registro contable. Y por último, la fecha de pago de dividendos. Aquí sí hay un registro contable en donde cargo o elimino mi pasivo de dividendo por pagar contra efectivo de, en este caso, de 10,000, porque es lo que estoy pagando a dividendos. Entonces, muy importante, si yo llego a preguntar en algún examen, quien quiera que me esté viendo ahorita, hay 4 fechas en las políticas o que yo debo de tener en cuenta en los dividendos. La fecha en donde se declara, donde sí registro mi dividendo por pagar, fecha de declaración. Fecha de ex dividendo, donde hago el corte y digo de tú, si compraste una acción de esta fecha hacia adelante, ya no vas a recibir. La fecha de registro, en donde es el checklist de quienes sí reciben y quienes no, no hay registro contable. Y por último, la fecha de pago, donde elimino mi pasivo de dividendo por pagar contra efectivo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, esto es lo básico de capital contable. Voy ahorita a resolver un problema de una guía que por ahí tienen, bueno, si me están viendo, pues ustedes como mis alumnos, y lo voy a resolver en Excel de una vez para que quede. Déjenme, les voy a compartir de una vez esto. Share screen, aquí está. Entonces, vamos a ver este problema, es la parte B de la guía que ustedes ya tienen. Y me dice lo siguiente: KJ Company recibió a valor de mercado un terreno por 80,000. Aquí yo ya tengo la palabra clave, es valor de mercado 80,000 y es un terreno, es un activo fijo. El precio que se pedía era de 90,000. Qué padre que se pedía eso, pero esto no me sirve para nada, ¿ok? Sino simplemente lo que yo recibí, la transacción contable. Por dicha transacción se emitieron 30,000 acciones comunes con valor a la par de 1 por acción. Prepara el registro contable correspondiente. Entonces voy a copiar este problema de acá, control C, y me voy a ir a un Excel que acabo de abrir y vamos a insertar un pequeño texto. Bueno, sí, texto, aquí está. Aquí está. Estos son los datos del problema. Y pues bueno, vamos a ver qué datos me sirven y es el tema de capital contable. Entonces, el valor de mercado es de 80,000. Es un terreno. Dice que se pedían 90,000 pesos, pero eso no es relevante porque yo recibí los 80,000. Dice que se emitieron acciones comunes por, mejor dicho, son 30,000 acciones. Esto es número de, bueno, ya está, esto es el número de acciones. Esto es dinero que recibió la empresa, mejor dicho, lo que vale el terreno. Y tengo un valor a la par de 1 por acción. Entonces vamos a ver el registro contable. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer un poquito más grande. Esto, aquí está. Entonces, doy de alta primero mi activo fijo. Lo que yo recibí es un terreno por los 80,000. Aquí no hay más que hacer.
La siguiente cuenta que voy a registrar son las acciones comunes. Recordemos que esta cuenta siempre es a valor a la par, entonces serían los número de acciones 30,000 por 1, que es dato dado, valor a la par. Y pues sería los 30,000 por el valor a la par. La diferencia en este caso, pues se va a capital pagado en exceso, valor a la par. Así se llama la cuenta, para distinguir que es un exceso, valor a la par. ¿Cuál sería la diferencia? Pues los 80 menos los 30. Y listo. No hago más, es el registro contable que quedaría para resolver este problema. No hay más que hacer. Déjenme ver si hay algún otro problema que pueda preguntarles. No, creo que en resumen, esto es todo de capital contable. Y pues bueno, nada más recordar que a lo mejor lo que puede hacernos un poquito de más ruido en este tema es el retiro de acciones, por esas diferencias que tengo entre el valor de mercado, el valor a la par, el precio de recompra. Nada más hay que acordarnos que todas estas diferencias pues van o se registran en la cuenta que se llama capital pagado. Bueno, espero que haya quedado muy claro y pues bueno, nos vemos en la próxima.